Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Esta Asamblea Interbarrios ahora os va a contar un poquito, Óscar, algunas generalidades de la reunión que son en muchos aspectos técnicos imprescindibles, así que casi le paso la palabra y luego ya contaré un poquito el desarrollo de la Asamblea. Tengo micrófono. Bueno, pues lo cuento desde aquí y acabamos antes. A ver, dar la bienvenida a todos y a todas, claro. Decir que hemos empezado un poquito tarde porque ha habido un grupo de vecinas, que había una reunión hoy de Covivar para un tema de las viviendas, se han confundido, han venido aquí, hemos estado intentando ahí gestionar cómo hacíamos para que fueran al sitio al que tenían que ir. Luego, en el plan técnico, contaros que vamos a utilizar micrófonos, no se va a oír en la sala, pero sí en la emisión en streaming, o sea que es importante que el que vaya a hablar que utilice el micrófono, ¿de acuerdo? Y luego, por el tema de protección de datos, deciros pues eso, que esta emisión, esta reunión va a ser grabada, el sonido, las imágenes, el audio, y que luego se subirá a la web, y pues para que estéis informados y que podáis hacer rectificación de datos, todo lo que queráis, llamando al ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y por mi parte nada más. Vale, pues dicho esto, la Asamblea estaba planteada con un único punto del orden del día, que era dar información acerca de la nueva edición del presupuesto participativo y especialmente poniendo el énfasis en aquellas cosas que van a cambiar respecto a cómo lo hemos hecho en la edición de 2018. Primero decir que la edición de 2018 terminó, como sabéis, el pasado 31 de octubre, hubo una jornada de evaluación después, el 10 de noviembre, pero ahí ya terminó el proceso. Recordaros que de las 12 propuestas que salieron votadas ganadoras, entre las 36, me parece recordar, que se ponían a votación, hay 8 que están realizadas ya, otras 2 que están en curso de ejecución, y solamente hay 2 que, por la naturaleza de las mismas, que requiere técnicamente hacer toda una serie de proyectos y demás, son las que van a tardar un poquito más y que en principio estaba previsto que pudieran acometerse o terminarse, depende, ahí ya mi desconocimiento técnico me hace dudar más de ello, pero allá para el mes de junio aproximadamente de este año. Entendemos que de todas formas sí que es más que suficiente para que toda la gente que ha participado y la que no participó el año pasado, pero se ha ido enterando y se ha interesado en el tema del presupuesto participativo, pueda darse cuenta de que hay la voluntad que el Gobierno manifestó en su momento de compromiso con el presupuesto y con lo que la gente votara es real, se está ejecutando, y esperamos que en ese sentido la participación en la edición de 2019-2020 sea, pues si es posible, mayor, evidentemente, aún de la que fue en 2018. Digo 2019-2020 y eso ya marca un poquito, de alguna forma, una diferencia. El año pasado hablábamos de presupuesto participativo 2018, a secas. La razón es que uno de los cambios que introducimos en la gestión, digamos, del presupuesto este año es que todo el proceso que se va a realizar durante 2019, ahora contaremos las fases, lo que va a hacerse es, va a haber una parte que probablemente pueda ejecutarse durante el mismo 2019, para eso hay una partida en el presupuesto municipal de 2019 que podrá responder ante ello, pero muchas cosas que seguramente tengan que realizarse en 2020, en la fecha en que este presupuesto participativo, este proceso durará, permitirá que el Gobierno en el presupuesto municipal de 2020 pueda incluir en las partidas correspondientes de las concejalías correspondientes los importes correspondientes también a aquellas propuestas que hayan salido ganadoras en el proceso y que, insisto, se prevea que deben ser ejecutadas o que se necesitará ser ejecutadas en 2020. Pero esto también insisto porque en alguna ocasión me han preguntado, cuando he explicado esto mismo, si hay cosas que sí se pueden hacer y se van a hacer en 2019,
eso podrá ser abordado con la misma partida que ya en el presupuesto de 2019 hay para ello. Partida que, esta es una segunda diferencia, probablemente muchos valoren que la más importante, partida que en esta ocasión será de 300.000 euros en lugar de los 150.000 del año pasado. Es justo el doble. Probablemente pensemos, yo me puedo incluir también en ello, que todavía es una partida quizás insuficiente, pero lo que yo creo que hay que quedarse, nosotros por lo menos nos quedamos con ello, es con lo que implica, de nuevo, de voluntad clara de responder a lo que hasta ahora todo el mundo ha valorado como un éxito, que fue el presupuesto participativo del año pasado, y la respuesta del Gobierno a eso es doblar la cifra dedicada este año al tema. Si eso es posible a lo largo de una siguiente legislatura, poder continuar aumentándolo, bueno, ya será tarea evidentemente del Gobierno que esté en ese momento, sea quien sea, pues abordarlo, pensarlo, sopesarlo y actuar en consecuencia. Pero de momento la intención y la voluntad por parte de este Gobierno creo que sí queda clara en el hecho de doblar la cifra y ponernos en unos 300.000 euros, que va a permitir además introducir otro cambio más respecto al año pasado. El año pasado, si recordáis, eran 150.000 euros y cualquier tipo de propuesta, fuera de hacer ejecutar una actuación relativamente pequeña o una más grande, daba igual si era una cosa muy local, muy de un barrio determinado, o si era de toda la ciudad. El caso es que estaba dentro de los 150.000 euros. Con estos 300.000 de ahora hemos creído que ya sí podía, era una cantidad que permitía separar en dos, vamos a llamarle categorías diferentes de propuestas, aquellas que la gente haga. Unas serán las propuestas que denominaremos propuestas de ciudad en general, que contarán de los 300.000 euros con una parte importante que son 180.000. Y luego habrá otra parte, los otros 120.000 euros restantes, que se distribuirán a partes iguales en propuestas que tengan que ver con alguno de los tres barrios que componen Rivas. De manera que para cada uno de esos tres barrios habrá una cifra de 40.000 euros que la gente podrá tener en cuenta. Esperamos que esto contribuya también a algo que nos parece importante y que desde el principio pues aspiramos a imbuir un poco a la gente, ¿no? Es decir, que es el sentido del presupuesto participativo es, en la medida de lo posible, conseguir que la ciudadanía logre pensar en mayor medida en términos de ciudad en su conjunto y no solo en términos de mi barrio, mi calle, mi no sé, ¿no? En ese sentido, esperamos que una separación de alguna forma en dos categorías diferentes haga más evidente que pretendemos que haya propuestas que la gente piense desde el punto de vista de la ciudad como conjunto, como el lugar en el que vivimos todas y todos, y no solo como un medio, digamos, más o menos útil para solucionar algún problema o alguna carencia como demasiado cercana a cada cual, ¿no? Una diferencia más que va a haber respecto al año pasado es las fases o la duración de las fases de presentación de propuestas por un lado y de votación por otra respecto al año pasado. El año pasado era de 30 días cada una de estas fases, en este caso van a ser de 20 días solamente. La razón es que observamos, y además de forma como muy clara y muy rotunda, que en la edición del año pasado se puede decir que aproximadamente el 90% de todas las propuestas que se hicieron en los 15 primeros días de ese periodo de 30 días que dimos. El resto, los segundos 15 días de cada uno de las dos fases, fue un goteo muy pequeñito de propuestas. Esto nos indica que probablemente no 15 días, pero sí con esos 20, francamente pensamos que puede cubrir perfectamente las necesidades que la gente puede tener de tiempo para pensarse la propuesta y ponerla por la web. Y en el caso de la votación pasó exactamente igual. O sea, aproximadamente el 90% de los votos se ejercieron durante los primeros 15 días de la fase. Es por ello que también de esta manera pues, creemos que se cubre perfectamente las necesidades de la gente de tiempo para votar. En otras cosas no va a ser igual. Por ejemplo, hablando ya de presentación de propuestas y de votaciones, van a seguir siendo exclusivamente online, es decir, por medio de Internet.
Es verdad que, aunque el año pasado pusimos a disposición de la gente un punto en la Casa de Asociaciones del barrio de Covivar, en el que cualquiera que tuviera la necesidad un poco de ayuda para votar por la razón que fuese, ¿no?, pues podía ir allí y en un ordenador de allí de la casa pues podía ejercer el voto. En este año vamos a intentar que eso mismo ocurra, pero en algunas fechas más y sobre todo en algunos puntos más y no solo en la Casa de Asociaciones del barrio de Covivar, de manera que la gente, pues sobre todo pues quien vive en el barrio este, lógicamente no tenga que hacer un desplazamiento francamente largo para ello, ¿no? Hay otra novedad más, es la web a través de la cual se va a hacer, todo el proceso. La web de la que dispusimos el año pasado cumplía perfectamente las necesidades, pero es verdad, al menos así nos lo hicieron llegar varias personas en la jornada que hicimos de evaluación del presupuesto pasado, que fue en noviembre, en el sentido de que la veían pues que era mejorable, que podía incorporar más cosas que se echaban en falta y que podrían facilitar un poco todo el proceso. En ese sentido hemos estado mirando qué opciones había. Hemos reconocido que efectivamente pues sí, que se podía intentar tener algo más, más completo, por decirlo de alguna manera. Hay que decir aquí que la web que usamos el año pasado, que fue hecha por empleados, por funcionarios de ayuntamiento, tuvo que ser hecha por requerimientos de tiempo, en tiempo récord, es decir, que realmente que lo tuvieran listo y que funcionara es algo ante lo cual, bajo mi punto de vista, hay que quitarse el sombrero, o sea que en esto no es ningún demérito para ellos, pero sí es verdad que probablemente pues un poco lo que creíamos que se necesitaba requería algo que no necesitase un tiempo tan largo de desarrollo, sino que estuviera más hecho. Es por ello que sí hemos hecho una pequeña, vamos a llamarla inversión, en una herramienta web que creemos que va a dar sobradamente cumplimiento pues a esas aspiraciones que la gente tenía de algo un poco más operativo y que facilitara más un poco las cosas. Esa herramienta web va a estar hoy es jueves, yo creo que este lunes probablemente ya esté en marcha y será algo que tendrá un dominio propio que se llamará participación.ribarciudad.es. Y entrando ahí, ya digo, a partir del lunes, pues ya podréis ver la web como es. Solamente dos pinceladas que creo que son útiles. La web permitirá que las personas que se inscriban en ella creen un perfil más o menos al modo como funciona en Facebook o cualquier otra red social de estas, de manera que después podrá haber interacción directa entre los usuarios que se han inscrito, se han dado de alta y han creado su perfil, sin necesidad de ninguna intermediación del ayuntamiento. Es decir, cada cual podrá dirigirse un usuario o una usuaria y decirle pues tu propuesta, si es una cuestión de propuestas del presupuesto participativo, por ejemplo, pues tengo tal duda, acláramela, etcétera, etcétera, sin que el ayuntamiento tenga que estar por medio. Y luego, por otra parte, es una web que no solamente permite la realización de un presupuesto participativo, permite más cosas, permite la realización de encuestas, permite que haya pues mostrar un poco los eventos que a nivel de asociaciones, por ejemplo, hay previstos, permite debates. De hecho, esperamos que el debate un poco abierto acerca del manifiesto de participación que se decidió en el último Consejo de Ciudad se puede hacer ya, y de hecho ya lo estamos preparando a través de esta nueva web, y esto es lo fundamental. Bien, el resto de cosas, sin embargo, pues es, ya digo, lo mismo. Voto online, voto para personas empadronadas en Rivas mayores de 16 años, con los requisitos básicamente los mismos que el año pasado, pues que se trate de inversiones, no de gasto corriente y demás, con una explicación de qué se entiende por inversiones, que sean de competencia exclusiva propia municipal, y se explicará cuáles son las competencias municipales propias. Bueno, mira, estaban mostrando ya la web que está a cierto nivel. Bueno, por lo que veo ya es posible entrar, lo que no sé si es posible registrarse todavía. Todavía no, vale, pero verla la podéis ver, por lo que veo, ya mismo en el
en la dirección esta que aparece arriba, participación.ribarcidad.es. Vale, pues un poco lo que estaba comentando de las cosas que, sin embargo, siguen igual que el año pasado. Los requisitos eran muy parecidos, por no decir idénticos, y bueno, pues nada, únicamente esperar que lo que, bueno, por lo menos en la concejalía y en el gobierno entendemos que fue un éxito el año pasado, pues como he dicho al principio, continúe y, si es posible, se aumente en este. Dicho lo cual, con perdón por la longitud, pues no sé si hay alguna duda o pregunta. En cualquier caso, también para dudas o preguntas, decir que esta reunión está pensada de manera que la asamblea como tal... bueno, pues... Vale, no, pues me dicen que ha habido un cambio, así que no hay nada que tenga más que decir. En ese caso, si hay cualquier pregunta, duda o lo que sea sobre la marcha, pues si os pedimos que habléis con el micro, por lo que ha explicado Óscar al principio, aunque no se oye aquí, pero sí que no sé. Sí, Antonio, yo la pregunta que tengo sobre la web es si a la hora de votar, al igual que el año pasado, tenemos que empezar y terminar en la sesión, o se puede comenzar y dejarlo para otro momento y terminar en otro momento. Vamos a ver si hay alguna pregunta más, lo digo por no contestar yo todo el rato. ¿Hay alguien más, alguna pregunta más que os surja? Todavía el servidor no está activo porque estoy intentando entrar a través del teléfono móvil y dice que no hay... Safari no puede abrir la página porque no encuentra el servidor. Vale. Participación. Punto es. Estás escribiendo la URL completa, a lo mejor te falta la S del HTTP. Ya lo digo porque eso suele ocurrir. Está correcta, no. Yo que te quería... Vuelvo a entrar. Bueno, ahora lo miramos, pero vamos. En teoría, nosotros aquí lo que estás viendo ahí se está entrando desde esa tablet y se está usando. Te falta el HTTP. Yo te quería preguntar porque el año pasado, cuando se votó, había varias opciones, pero realmente no te decían cuántas. Entonces, a mí me dijeron que solamente podía votar dos opciones. Luego me dijeron que sí, que había más, que se podía haber votado varias opciones. Eso no queda claro. Entonces, claro, si ahí realmente la web no te está explicando que tienes opciones 3, 4 o las que sea, llega un momento, lo que tú has escuchado, votas. Entonces, luego, una vez que has votado, ya no te dejan. Ya me dijeron y ya no pude votar. ¿Cómo es posible esto? Si yo solamente mi voto, yo he dado 2 y si tengo opción a 4 o 5. Te lo digo eso de cara a más vecinos que lo puedan ver este problema. Sí. Mal para que te voy a contestar a varias. A ver. ¿Qué te iba a preguntar? Has comentado de cara a que va a haber una participación para realmente los barrios. Eso me podrías explicar un poco más, porque eso sí es muy interesante. Una cosa es generalizado de cara a todo el municipio y otra cosa es el problema que cada distrito tiene. Entonces eso sí tendrías que explicarlo. Pues sería interesante, claro, de cara a los vecinos, porque cada distrito tiene un problema y tiene una problemática distinta. Entonces eso también para que se lo puedas comunicar a la gente, a todos los vecinos. Claro, claro. Vale, ¿os parece? Son 3 preguntas. Si no os parece mal, contesto a las 3. Si hay alguna más, luego seguimos. Por seguir el orden de las preguntas, José Luis me pregunta. También muy breve. ¿Te la puedes? Venga, vale. Mira, solo una cosa, supongo que estará contemplado así. Vaya, hombre. Espera, que voy a toser más. Me ha venido la saliva para adentro por mal. Bueno, lo que te iba a decir, que los 300.000 euros, como dices 2019-2020, quiero entender que será 2019-2020 y luego será 2020-2021, porque si no, no hubiera subido nada, ¿no? Es una cosa obvia, pero conviene asegurar. Sí es así, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahora de todas formas lo digo.
Vale, pues por seguir el orden que preguntaba antes, el tema de si se va... Se puede comenzar la votación, suspenderla y luego continuar. A ver, lo que no solamente puedes... este año lo que sí que va a poder la gente es cambiar su voto dentro del periodo de votación. Y tú puedes entrar, votar, luego digo de qué manera y a cuántas propuestas, pero votar lo que consideres adecuado, enviar el voto, pero hasta que no termina el periodo de votación, tú otro día podrías entrar de nuevo y cambiar tu voto. Con esto lo que se pretende también pues es que dé lugar a que, bueno, algo que sí que nos comentaba gente, dice, hombre, es que pues yo me enteré de cosas relacionadas con propuestas que había que me parecieron interesantes pero que no conocía cuando voté y que pues yo hubiera votado otra cosa, ¿no? Bueno, pues en este caso sí se podrá cambiar el voto, o sea que el voto que emita cada persona, que estará contrastado contra el censo municipal, o sea que hay garantía en ello, no será efectivo hasta el último día, hasta que no se termine el último día del plazo de votación. Ese último voto será el efectivo. El anterior no ha contado, digamos. Vale. Luego me preguntabas dos cosas. Una era relacionada con el número de propuestas que se podía votar, ¿no? Claro, es que en relación... Sí. En relación también con esto era de qué forma exactamente se podía hacer, porque si solamente tienes la opción de votar a dos personas, No. digo a dos personas, dos propuestas, entonces claro, yo por lo menos quería saber la posibilidad de que hubiese más. No. El año pasado no y que confundir. No se cerrase, porque si Ya. se cierra, automáticamente tú pinchas para volver y no te dejan votar, ¿me entiendes? A mí me pasó eso, yo volví a abrir porque quería y ya no me dejaron, No, ni cambiar mi voto, sí. nada. No, Claro, el año eso- pasado efectivamente no se podía cambiar el voto. Una vez que uno enviaba el voto ya no tenía solución, digamos, ¿vale? En este caso no ocurrió lo mismo, pero en cualquier caso, eso también el año pasado, no había un límite de... A ver, el límite de propuestas que podías votar lo daba la cuantía total del presupuesto. Es decir, intentamos explicar en todas partes el sistema este del carrito de la compra, es decir, que tú podías ir votando cosas hasta que las cosas que ibas votando alcanzaban los 150.000 euros. A partir de ahí es cuando ya no podías votar más cosas porque ya habías completado los 150.000 euros que, entre comillas, tenías para gastar, digamos, ¿no? Pero, hombre, nosotros intentamos, la verdad, explicarlo ampliamente, que era el sistema y demás. Eso quiere decir que el número de votos era indefinido, depende, evidentemente, si votabas por propuestas de las más caras, podías votar a menos porque se te acababan los 150.000 euros antes, pero si optabas por propuestas de las más baratas, pues podías votar a muchas más, ¿no? Este año, en ese sentido, será igual. Es decir, que la gente podrá votar hasta que agote, y ahí es donde sí hay un cambio, que viene motivado, y esto da respuesta a tu segunda pregunta, si no recuerdo mal, que era el tema de los barrios, lo que está destinado a los barrios y demás. Como ya he explicado antes, los 300.000 euros de este año están divididos en dos, vamos a llamar categorías para entendernos, ¿no? Propuestas referidas al conjunto de la ciudad, propuestas referidas a un barrio determinado. Si la propuesta que alguien quiere hacer está relacionada con un barrio determinado, en primer lugar, inicialmente será la propia persona que hace la propuesta la que establecerá de alguna forma si una propuesta se dirige al conjunto de la ciudad o a un barrio determinado. La Comisión Técnica Municipal, que está compuesta, como sabéis, por funcionarios y que va a ser lo mismo que fue el año pasado, puede, si hay de forma muy evidente hay algún error, pues yo qué sé, se está proponiendo hacer algo en la Plaza de la Libertad y por error dice que esto es del barrio oeste, que está justo en el otro extremo. Bueno, pues la Comisión Técnica Municipal dirá no, esto es del barrio este, ¿no? Se podrá modificar ese criterio de quien hace la propuesta en ese sentido, pero quien hace la propuesta
puede establecer su propuesta a qué categoría de esas está. Se puede dividir realmente el presupuesto para todo el municipio y presupuesto para el barrio este. Es lo que te quiero decir, pero dentro de la misma página, y la gente que es de la gente del pueblo, del oeste, del barrio, que automáticamente pinche la propuesta en su barrio. Eso es lo que te quiero decir. Creo que no sería muy difícil. Lo que se va a encontrar la gente en el momento de votar, en el momento de subir una propuesta, vas a tener que explicar la propuesta, ponerle un nombre, no sé qué, y además marcar, vamos a decir, si tu propuesta, según tu criterio, que haces la propuesta, es para el conjunto de la ciudad, para el barrio este, para el barrio centro, para el barrio oeste. Y eso lo vas a marcar tú. En función de lo que marques, y salvo corrección de la Comisión Técnica Municipal, pues porque haya algún error evidente, por ejemplo, antes se mencionó qué tipo de error, ¿no? Pero la gente que va a ver las propuestas o finalmente a votarlas, se va a encontrar con una especie de pestañas, ¿vale? Cada una de las pestañas serán 4 pestañas, una será pestaña de conjunto de la ciudad. Y pulsando ahí va a ver todas las propuestas que están catalogadas como para el conjunto de la ciudad. Si vota alguna de esas propuestas, empezará a funcionar lo del carrito de la compra. Es decir, habrá 180.000 euros y podrá marcar propuestas de esa categoría de conjunto de la ciudad hasta que complete los 180.000 euros. Si quiere votar otra más y ya se pasa de los 180.000, no, el sistema no le permitirá votar más, ¿vale? Luego pasará a otra pestaña, barrio centro, por ejemplo. Y ahí tendrá propuestas que han quedado catalogadas dentro del barrio centro. Y para eso, el carrito de la compra le dejará un límite menor, que serán solo 40.000 euros. Y podrá votar cosas que están ahí hasta que complete los 40.000 euros. Más allá de eso ya no le permitirá seguir votando. Entonces, lo que sí es cierto es que la votación por barrios sí que o votas en un barrio, o votas propuestas de un barrio, o votas propuestas de otro. No, o sea, lo que no se podrá hacer es votar hasta 180.000 euros en propuestas de la ciudad, propuestas por 40.000 euros en el barrio centro, 40.000, otros 40.000, no. Si votas en un barrio, es en ese barrio y ya no vas a poder votar en más barrios. Eso es normal. Claro, por eso te decía. lógicamente. No sé si esto responde a... Sí. Yo lo que te decía exactamente que hubiese, ¿me entiendes? Los Es que 4 barrios más lo generalizado. Siento que no tengamos la demo en la cual sí podríamos mostrar cómo son esas pestañas que digo para que visualmente lo vieran más tal, pero eso podemos entrar a la página esta, pero esta es la página de inicio simplemente, pero no, hasta el lunes probablemente no será viable hacerlo más adelante. Pero si no lo veríais con más claridad, es así. Vale, yo simplemente quería decir que el corrector del móvil metía una O en el acento de participación y no se podía entrar. O sea que sí se puede hacer. Sí, se puede. Y luego por el otro, quería comentaros simplemente que el año anterior, cuando hicimos la hora de la votación, condujo errores, sobre todo el que tocabas o pinchabas una de las serie de productos que había para poder consultar y de pronto se volvían a negro, digamos. No podías votar 2 veces sobre el mismo conjunto de partidas. Puede ser que es que te estuvieras pasando precisamente del presupuesto asignado para esa zona, pero indujo a muchos errores, entre otros el de Mariluz, el conseguir votar a un sitio y cuando eso creías que estaba terminada la votación, cuando había la posibilidad de hacer votos a 4, 5 o 6 propuestas, no me acuerdo cuántas eran en total, pero tenías todas esas opciones y en cambio daba la sensación de que estaba cerrada porque intentabas pinchar, digamos, en la opción a votar y era imposible de realizar. Eso era lo que quería comentar. En este caso eso va a ser más difícil la confusión porque incluso visualmente, pues otra pequeña aportación que hace también, digamos que es una que no podamos ver cómo funciona con una demo, pero digamos que cuando alguien entra en esa pestaña que he dicho de, por ejemplo, propuestas para toda la ciudad, va a ver pues como si fueran cuadrados
probablemente si hay alguna foto que ha aportado la gente que ha hecho la propuesta, va a salir allí todo esto, el título de la propuesta, va a poder pinchar para verla, en qué consiste de forma más detallada, etcétera. Y desde ahí, de esa misma página, ya si quiere va a poder votar, y si vota va a tener, debajo del botón de votar, va a tener una barrita que es como que va, digamos, acercándose, si es en el caso de una propuesta del conjunto de ciudad, a los 180.000 euros. Y a medida que tú vas pulsando cosas y votando cosas, esa barrita se va acercando más a los 180.000, de forma que incluso visualmente ves que ya te estás aproximando al límite, digamos, ¿no? Digamos que va a hacer un poco más difícil confundirse, porque efectivamente visualmente vas a poder ver que estás ya ahí. Y en cualquier caso, no es necesario que visualmente te saldrá una pantalla de aviso diciendo ya no puede usted votar más porque ya ha superado usted el límite establecido. Antonio, tengo otra pregunta. Con el fin de que no haya remanente de los 300.000 euros, teniendo en cuenta que pueden salir X propuestas, que la suma, bueno, van a salir 2 remanentes, una por barrios y va a salir otro remanente a nivel ciudad. A mí me gustaría que esos remanentes que van a quedar, porque va a ser difícil cuadrar en el sentido que no nos podemos pasar a la hora de las propuestas, porque tienen que sumar la cantidad que está presupuestada, como siempre te vas a quedar por debajo, que ese remanente se dedicase a algo para que todo ese dinero se agotase. Es algo que es verdad que no lo teníamos específicamente calculado. Sí sabemos que si cabe esa posibilidad, es verdad. De todas formas, recuerdo que también, digamos que para paliar, no digo para evitar totalmente esa posibilidad, pero sí para paliarla, de la misma forma que el año pasado, el sistema será que entre las propuestas más votadas, yo recuerdo cómo fue, que va a ser igual, pues si se llegaba hasta una propuesta X y el monto total de todas las que se habían votado hasta ahí era, pues vamos a ponernos en el caso de las propuestas, los 180.000 euros que habrá este año, y llegan a 160.000, ¿vale? Si la siguiente propuesta más votada es de 30.000, entonces ya se pasaría de los 180.000, esa no se aceptaría. Pero si hay otra después menos votada, que el coste económico sí permite todavía meterlo en ese margen que hay de 160 a 180.000, sería esa primera, entre las más votadas, la primera que sí encaje dentro de lo que queda por cubrir. Siempre puede haber, no obstante, pues alguna cantidad que no llegue a los 180.000 y ninguna de las propuestas que hay después encaje ahí, porque todas son un poquito más caras, ¿no? Pero sí que con eso sí que se permite que la cantidad que pueda sobrar sea mucho más pequeña, que es mucho más fácil que haya alguna propuesta que sí encaje, ¿no?, en ese remanente que queda. No obstante, pues no sé si estamos todavía a tiempo, Antonio, de considerar un poco esto. Reconsidero el tema. He dicho 2 remanentes, van a quedar 4 remanentes. Uno por barrio, sí, uno por barrio. Cada posible votación puede quedar uno. Entonces, la suma de esos 4 remanentes puede ser una cantidad considerable para hacer cualquier otra cosa. Entonces, no sé si dejar ese dinero para la vez siguiente, digamos como bote, para la vez siguiente, para que podamos pasarnos un poquito más, o bien utilizar ese remanente en cualquier acción general, a nivel general, que pueda recaer en la ciudad. Si el alcalde es el mismo, que se quede con el dinero y que lo aplique al siguiente presupuesto. Vale, más preguntas, pero tomamos nota por ver si técnicamente es posible imaginar alguna forma de... no sé si hay más dudas. No, yo era la duda, que no es duda, que creo que si el remanente, los 4 remanentes, lógicamente, al final tienen que ser 300.000. Y ese será el final. Por lo tanto, los remanentes, cuando se sumen, si al final suma 300.000 con las propuestas... No es eso. ¿No? Yo lo he entendido así. No, el remanente es lo que sobra, ¿no? Lo que sobra. Lo que falta.
Lo que falta que a lo mejor llega para un barrio 35.000 y va dejando en otro 33.000 y en otro 140 y tantos mil. Pues eso, como el presupuesto son de 300.000, nunca te pasarías. Tienes un presupuesto, estás jugando con 4 presupuestos, 40.000 por cada barrio y 180.000. Bueno, yo quiero decir que al final es fácil deducir si al final le han adjudicado 300.000 euros, pues al final habrá que ajustar a que al final sean 300.000. Bueno, pues yo digo que sí. Hombre, a ver, bueno, yo entiendo. La experiencia que pasó el año pasado. Realmente es verdad difícil que cuadre exactamente con la cantidad presupuestada, pero también es verdad que, vamos, yo creo recordar, y está aquí el alcalde que me puede corregir, me da la sensación de que incluso, de hecho, sí que hemos admitido alguna propuesta que con ellos se superaba un poquito el margen de los 150.000 el año pasado, pero no obstante, si le pasáis el micro al alcalde. Sí. Buenas, que efectivamente, no que yo estaba aquí escuchando, pero que efectivamente es lo que dice Antonio. Lo que no tiene sentido es que el presupuesto es poco, 300.000 euros es poco en el plan de inversión municipal. Lo que se trata es que no quede nada. O sea, que nos pasemos, no que no lleguemos. Entonces tiene sentido que ningún proyecto se quede colgado porque no llegue al tope, porque a veces tienen alguna desviación. Calculas que puede costar tanto. Yo siempre pongo el ejemplo de los presupuestos que hacemos nosotros. El otro día lo hablábamos, creo que en el Pleno, con la depuradora del Parque Lineal. 50.000 euros. Lo metemos en inversión financieramente sostenible, 50.000 euros. Bueno, pues no vale eso, porque hay que cambiar el sistema de tuberías y no vale solo con cambiar la instalación. ¿Y eso cuánto vale? 200.000. Pues ya está, pues no se puede hacer, hay que meterlo para la siguiente. Por lo tanto, y en otros casos dices hay que meterlo algo y tiene una desviación de un 10, un 15%. Eso en los presupuestos participativos, la viabilidad, una vez que te vinculas y que ha pasado todos los filtros, que son bastantes, el presupuesto participativo, el proyecto, tiene que ser viable sí o sí. Y si tiene una pequeña excedente, porque requiere hacer algún remate, porque en el informe previo del proyecto, luego en la ejecución siempre se ajusta, el presupuesto se tiene que agotar entero. Y en todo caso, si no, tendrá que tirar de capítulo 6 de inversiones municipales que tengamos en otra partida, incluso comprometerse a vincular alguna partida del capítulo 6 si hay un proyecto de presupuestos participativos que se ha declarado viable y que se saque. Pero en ningún caso debe haber remanente, no puede haberlo. Insisto, que estuviéramos hablando de otras cantidades mucho más vinculadas a la venta a la enajenación de patrimonio, con otros elementos de viabilidad. ¿Más dudas o preguntas? ¿No? Mira que nos vamos, Amenazo. Ha perdido mucho. No pasa nada por no salir a las 11 de la noche. Exactamente. O sea, es viable, es técnicamente viable irnos antes. Vale, pues agradeceros el tema y recordaros el tema de la web. En serio, yo creo que podéis contar. No sé si Óscar, cuando he dicho el lunes, me ha mirado raro. No, el lunes sí que es. Vale. Pero en principio yo de vosotros, si es posible, probaría entrar, hombre, desde un ordenador es más cómodo, evidentemente, a participación sin acento .ribasciudad.es y poder verlo. No, ya, pero bueno, él le había salido el corrector, le había puesto el acento solo. Sí, ha sido el corrector el que le ha puesto solo. ¿Ya mismo? ¿Te has registrado? Pues antes de lo que pensamos, afortunadamente. Perdona que había César, tenía... Sí, es una pregunta simplemente por que sea operativa. ¿Los puntos esos adicionales que vais a poner aparte de la web para otra gente, ya los tenéis decididos? ¿Sabéis dónde van a ser? No sé si estaban decididos, Óscar, estaban vistos.
Tendría que ser que tuviera asesoría el punto, de alguna manera. ¿Perdón? Que tuviera un poquito de asesoría al punto, porque se entiende que claro. esa persona... Se trata de que está una tendría persona... una determinada dificultad claro, para... Está alguien de la concejalía con un ordenador conectado a Internet, de manera que la persona que vaya allí le dice, oye, mira, quiero presentar esta propuesta, ¿cómo lo hago? Pues le dirá, bueno, se tendrá que registrar, eso lo hará él con la contraseña que ponga y todo esto, y después la persona de la concejalía le indicará, pues mira, pulsas aquí, ves que pasa esto, pues ahora aquí escribes tal cosa, etcétera, etcétera. Y a la hora de votar lo mismo, le guiará si lo necesita, pero lo hará la persona, claro. Y eso lo publicitaréis, eso mismo, ¿no? Sí. Hombre, lo que pasa es que todavía lo que no tenemos decidido es qué número de puntos podemos atender, digamos, ¿no? Y en cuántos días. En cuanto lo tengamos decidido, sí, claro. Especialmente, bueno, también para la fase de presentación de propuestas, porque también puede necesitarlo la gente, claro. Has planteado antes la posibilidad de que se van a poner puntos de asesoramiento. ¿Habéis pensado en dónde? Si asociaciones... No, es justo lo que estábamos diciendo. Todavía no tenemos decidido dónde, aparte de la misma Casa de Asociaciones de Coibar, que se seguirá estando. Bueno, a ver, estábamos pensando, antes lo explicaba Óscar, si lo... Pero no, estamos pensando en sitios que entendemos que es de mayor afluencia de gente, tipo pues polideportivos, el sureste y el Cerro del Telégrafo, o bueno, pues algún sitio más que notoriamente pues suele ser de afluencia de gente. Pero no teníamos decidido exactamente cuántos, y en función de cuántos podamos cubrir, cuáles seleccionamos. Pensar en los mayores. Hablábamos Pensar en los incluso mayores. Valorábamos, digo, para que entendáis la duda que tenemos, valorábamos si el mercado permanente que se ha abierto hace poco en el Miguel Ríos podía ser un punto en el que pusiéramos algo. Pues también depende de las condiciones técnicas que pueda haber, si se conecta uno bien allí, teníamos que comprobar que efectivamente allí nos podemos conectar bien. Bueno, cosas de ese tipo que nos llevan a tener todavía dudas respecto a qué red vamos a poder crear de puntos, y en función de la cantidad de ellos, pues... Te estaba haciendo la observación que tengáis en cuenta realmente lo de los mayores, ¿me entiendes? Claro, los centros de mayores sería muy importante porque esa gente no se puede desplazar tan fácilmente. A ver, os cuento siempre las personas, claro, mira. La gente joven irán a los colectivos, pero la otra gente mayor cuesta más. Entonces, mira, precisamente estamos cerrando en los centros de mayores, vamos a estar varios días seguro. Estamos con los animadores socioculturales que trabajan en los centros ahora mismo, estamos acordando qué días, qué fechas, cuándo le viene mejor a la gente, o sea que eso va a estar cerrado seguro, en el centro de mayores, en la casa de asociaciones, en los polideportivos, posiblemente en el mercado central, y en cualquier caso publicaremos en la página web municipal un listado con los sitios, las horas y los días, para que no haya dudas, ¿de acuerdo? Sí. A mí me surgía la duda de si se van a poder presentar propuestas que ya fueran presentadas en el año anterior y no saliesen elegidas. Sí, no, evidentemente borrón y cuenta nueva. Es decir, lo que no salió más votado, pues si se sigue considerando importante, interesante por parte de quien sea, naturalmente que lo puede volver a proponer. Vamos, si estuvo validado como propuesta votable, claro, lógicamente, dado que no creo que haya, prácticamente no ha cambiado nada respecto a los requisitos, mejor dicho, los criterios por los cuales validar una propuesta, si efectivamente no ha cambiado, yo que sé, algún pequeño criterio que le pueda afectar a esa propuesta, la puede presentar otra vez y será valorada otra vez de nuevo, claro. Pues a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. ¿Hay tiempo de ir a presentarla a la película?